Ok, vamos a compartir esta pantalla y a ver si encuentro, no el Facebook, sino el PowerPoint que tengo ahí. Ahí está. Ok. Vamos a comenzar con un texto bíblico. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, el que encubre los pecados no prosperará. Hay una palabra muy interesante en la lengua española, la lengua castellana, como me dicen algo mejor, y es solapador. Una cosa, les pido perdón porque va a haber inglés por un lado y español por el otro, pero fíjense en la letra negra y ya va a estar bien. Pero la palabra significa literalmente algo o alguien que os esconde o cubre. Y ha llegado a ser una palabra empleada por los consejeros familiares para describir a los miembros de una familia de un adicto o de un abusador que no quieren que nadie sepa del problema del adicto o del abusador. Quieren esconder el abuso para no tomar los pasos difíciles para corregir el abuso. En inglés, la palabra es como facilitador, pero significa más o menos lo mismo. Estamos hablando particularmente de familiares que esconden graves problemas, así facilitando graves problemas. Vivimos en una era de trauma emocional y espiritual y viene del rechazo de Dios. Y con el rechazo de Dios vemos el deseo para la gratificación instantánea. La gente no quiere esperar. Lo que quieren, lo quieren ahora, ahora mismo. No quiero esperar. Y así que vemos un montón de trauma familiar. La drogadicción. Vamos a ver algunas estadísticas. Tiene que ver con este país, los Estados Unidos, pero sé que se aplican así es en el país de ustedes también. 53 millones de los estadounidenses mayores de 12 años han consumido una droga ilegal en el último año. Eso es casi 20% de la población. 1 en cada 5, una droga ilegal en el último año. El 47% de los jóvenes en los Estados Unidos han consumido alguna droga cuando gradúan del colegio, de la escuela secundaria. Casi la mitad. En este país se producen anualmente más de 70,000 muertos por sobredosis de drogas. 70,000 cada año. Sí, hay grandes problemas en este país y en los nuestros. Los muertos por sobredosis han aumentado un 30% en un año. Es que aquí hay una droga venenosa que están mezclando a veces con las drogas ilegales y la gente muere fácilmente por eso. Aparte de la drogadicción, tenemos la adicción a la pornografía. Y una estadística que a veces doy tiene que ver con jóvenes cristianos. Aquí varios hermanos tienen reuniones para jóvenes cristianos y especialmente para enseñarles, toman una semana para enseñarles la Biblia, para enseñarles cómo predicar, cómo dirigir himnos, etcétera. Han tomado encuestas en estas reuniones
Y en las encuestas, 75% de los jóvenes cristianos, no estoy hablando de jóvenes del mundo, jóvenes cristianos admiten, son por supuesto encuestas anónimas, pero 75% dicen que tienen un problema con la pornografía. ¿Y cómo llega? Por estas maravillas, los teléfonos que tenemos. Esa es la fuente más grande. La fornicación, vivir juntos sin compromiso matrimonial. En este país, en los últimos 50 años, la tasa de matrimonios ha caído casi 60%. Es que todos quieren vivir juntos sin el compromiso del matrimonio. El alcoholismo, 140,000 habitantes de este país, para no decir estadounidenses, bueno, habitantes de este país mueren por los efectos del alcohol en un año promedio. El abuso sexual. Aquí vamos a ver algunas estadísticas. En este país, 1 de cada 5 mujeres ha experimentado un intento o una violación consumada durante su vida. Triste. A nivel nacional, el 81% de las mujeres y el 43% de los hombres informaron haber experimentado algún tipo de acoso o agresión sexual en su vida. Vivimos en un mundo torcido. También tenemos la violencia familiar. 1 en cada 4 mujeres, uno en cada 9 hombres experimentan violencia física grave por parte de su pareja. Entre 3 millones y 10 millones de niños están expuestos a la violencia doméstica de adultos cada año. Lo que estamos viendo en nuestras culturas, y yo sé que la de ustedes es muy parecida a esta en la cual vivo yo, lo que estamos viendo es el fruto del rechazo de Dios. El apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 1 de lo que pasa a una sociedad que rechaza a Dios. Hablando de la cultura de los romanos y de los griegos, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Lo que este versículo 31, no se puede confiar en nadie. No aman a nadie, son completamente egoístas, no tienen misericordia, no tienen... Así son nuestras culturas hoy en día. Y todo esto produce un gran trauma en todas partes. Ahora bien, vamos a hablar de remedio. No es tan complicado. Es el remedio que nos da Dios por medio de Jesucristo, pero no es complicado. No dije que no es fácil. El dominio propio. El dominio propio. Pablo dijo, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo, el apóstol, tuvo que ejercer el dominio propio para no caer en el pecado. Y nosotros, ¿cuánto más? La confesión. Si hay una caída, la confesión. Dice Juan, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No hay nada complicado aquí. No es complicado, pero no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque el remedio cuesta. Debido al orgullo, para confesar nuestros pecados, tenemos que humillarnos. A veces queremos presentarnos frente al mundo como muy inteligentes, muy espirituales, muy controlados. Yo lo veo mucho en las redes sociales. Hay una foto de una familia, ahí el hombre con su esposa bonita, con sus hijos bonitos, sonriendo y dicen que cuánto Dios nos ha bendecido en nuestra familia. Y a veces son familias que yo conozco. Han tenido muchos problemas, han tenido muchas dificultades, pero quieren presentarse frente al mundo como si estuvieran fuertes, como si no tuvieran problemas. Es el orgullo. Si tenemos gran pecado en nuestra vida, si tenemos problemas profundos, cuesta confesarlos debido a nuestro orgullo. También el cambio es difícil. Es muy fácil seguir adelante en la vida sin hacer los cambios que son necesarios para la sanidad. Por ejemplo, un alcohólico, dejar este mal hábito, dejar esta costumbre, es difícil y tiene que tratar muchas veces con efectos secundarios. Cuando él trata de dejar la botella, le cuesta cambiar los hábitos que antes le han llevado a buscar su alcohol. Y así es con toda maldad en nuestras vidas, todo vicio. Es difícil cambiar. Tenemos que dejar nuestra zona de comodidad para hacer los cambios necesarios y por tanto, escondemos. Somos solapadores. No solamente escondemos nuestros pecados, escondemos los problemas en el hogar, escondemos los problemas con los hijos, porque somos orgullosos y porque no queremos cambiar. Necesitamos a Cristo. Él nos ayuda a través de su palabra y su pueblo, pero tenemos que dejar el orgullo. Tenemos que hacer los cambios necesarios para hacerlo. Vamos a hablar de ejemplos bíblicos. Les voy a hablar de dos ejemplos clásicos de este problema de ser solapador. Elí con sus hijos. Sus hijos eran malísimos. Sin embargo, él dejó que sirvieran con él en el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, lo que al menos representaba la morada de Dios. Primero Samuel 2, de 22 a 24. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ustedes se dan cuenta de algo aquí. Sus hijos estaban cometiendo barbaridades. ¿Qué Elí debía haber hecho? ¿Saben una cosa? Según la ley, debía haberles apedreado, debía haberles exigido la pena de muerte. Al menos
debía haber expulsado a sus hijos del tabernáculo. ¿Pero qué está haciendo aquí? Les está reprendiendo tibiamente. Hijitos, no deben de hacer esto. ¿Qué necesitaban? Fuerte castigo. ¿Qué recibieron? Hijitos, mejor no hacer esto. No sé, voy a hablar un poco de mi familia. Tengo un buen familiar, es un buen hombre, pero tenía la niña. Para mí la niña más difícil hasta hoy en día, digo a Beverly, nada ha sido peor que ella. Y pegaba a los hermanos, andaba siempre fruñendo, ah, muy mal comportamiento. Y, pero el familiar mío, a quien amo mucho, pero él siempre decía, hijita, no debes de hacer esto. Papi está muy decepcionado contigo. ¿Qué ella necesitaba? Los dominicanos dicen una pela, un castigo fuerte. ¿Qué estaba recibiendo? Una represión tibia. Y ahí es. ¿Y cuál fue el resultado? En capítulo 3 vemos que Dios apareció a Samuel y hemos oído la historia de cómo Dios llamó a Samuel en la noche y Samuel no sabía quién era. Y luego Elí le dijo, es Dios que está hablando. ¿Qué tenía que decir Dios a Samuel? Comenzó a hablar del castigo que él iba a dar a la casa de Elí. Versículo 13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa por siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y fíjense las últimas palabras, y él no los reprendió. Cuando no castigamos a nuestros hijos, los pequeños, pero aquí estamos hablando de los grandes, estamos siendo solapadores, estamos siendo facilitadores a su pecado. Vamos a hablar de otro. David, él tenía hijos, obviamente consentidos. Amnón, Adonías, Absalón, consentidos. Un sentido de derecho. Y primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, habla de la rebelión de Adonías. Pero note lo que dice. ¿Por qué Adonías era rebelde? Dice el versículo 6, su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Ni le habló, mucho menos le había castigado. Era solapador. Vamos a hablar de algunos ejemplos modernos. Las esposas que toleran los golpes de su esposo. Y a veces es al revés, pero normalmente son las esposas que sufren así. Pero lo malo es cuando toleran esto. Ninguna mujer debe tolerar el abuso físico de su esposo. Sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. No deben dejar que alguien golpee el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Lo que yo he visto en este país, y no sé cómo son las leyes allá, pero antes muchas veces había abuso del marido. Ya alguien llama a la esposa, alguien llama a la policía, llega la policía y la policía pregunta a la mujer que tiene golpes, marcas en su cuerpo donde ha recibido golpes. Dicen, mire, que tú quieres presentar cargos, ¿tú quieres presentar cargos? No, 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 no presente cargo, no, no, no pasó nada, no, no te preocupes, que se vayan. Deben presentar cargos. Ahora en este país han cambiado la ley y la policía se llega a
una casa y ven marcas de abuso, pueden arrestar al culpable. No tienen que esperar que la víctima presente cargos. Pero es un ejemplo. Las esposas no deben tolerar eso, deben llamar a la policía, deben llamar a quien pueda ayudarlos. Peor aún, las madres frente al abuso sexual de sus hijos. Es una de las cosas más feas. A veces viene de él, o como dice, los padrastros, y a veces del mismo padre. Y a veces las esposas son solapadoras, permiten este abuso, lo toleran, hacen excusas para el monstruo que abusa de sus niños. No, no creo que haga nada. No, no, si él lo hizo, no lo va a volver a hacer. Una cosa, casi todos aquellos que abusan de los niños sexualmente lo van a volver a hacer si alguien no les frena. Y yo conozco a algunos hijos que no quieren oír nada acerca de ni sus padres ni sus madres, porque sus padres les abusaron sexualmente y sus madres eran solapadoras. Que jamás pase, llamemos a la policía. Alguien dice, y ya voy a mencionar eso, una vez entre unos jóvenes, yo estaba tratando de ayudar a algunos jóvenes y una me vino y me dijo, mi padrastro, fue a otra persona que vino a mí, no me dijo a mí directamente, pero dijo, mi padrastro me está tocando en forma indebida. No hay otro remedio sino ir a las autoridades legales. Ellos eran de otra congregación y el hermano que yo conocí en esa congregación me dijo, no, 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 no vamos a decirlo a nadie. Aquí en la iglesia vamos a tratar de corregir el problema sin avisar las autoridades. Y le dije, no, hermano, en este país, imagino en el ustedes también, es un crimen esconder este tipo de abuso. Ha habido varias, problemas no es la palabra, pero varios, um, um, no me mira la palabra en español, ni en inglés ahora, pero tragedias, digamos, debido a personas que no reportan el abuso sexual que ven. Y le dije al hermano, la iglesia es para dirigirse a los pecados en contra de Dios. Pero cuando hay crimen, cuando hay homicidio, cuando hay asesino en la iglesia, si hay abuso sexual en la iglesia, Romanos capítulo 13 enseña que este tipo de crimen es para el gobierno. Dios puso el gobierno para los actos criminales como esto. Y entonces no hay otro remedio. Quizá yo voy a dar un ejemplo antes de terminar de otro, pero es un ejemplo triste de ser solapadores. Vamos a hablar de padres que pasan por alto los vicios o la pereza de sus hijos. ¿Y por qué lo hacen? Voy a hablar de la pereza, porque a veces cuando son pequeños, los padres quieren que trabajen y los niños se echan rabietas. Yo tengo dos buenas hijas, pero les dejo decir que cuando eran pequeños no querían limpiar sus cuartos, no querían ayudar en la cocina. Tuvimos que castigarlas bastante y nos reímos ahora de eso. Pero hay que exigir que los hijos trabajen. Pero lo que pasa es, si no llegan a trabajar cuando son jóvenes en la casa, no quieren trabajar cuando son grandes.
no quieren. Ah, debemos enseñar a nuestros hijos, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Y desde pequeños, trabajen, que ayudes a tu mami con la limpieza. Ayuda a tu papi a sacar la basura y así en adelante. Porque si llegan a tener 18, 20 años y no quieren trabajar, van a tener problemas. Y lamentablemente en este país hay muchos que logran sobrevivir muchos años sin trabajar. Estoy hablando de 30, 35, 40 años. Viven en la casa de sus padres. Sus padres toleran eso, les dan comida, les dan abrigo, les dan techo. Y los hijos con juegos de video y a veces peor, pornografía. Los padres en tales casos son solapadores. Tienen que hacerlo difícil. Decir, hijo, si vas a quedarte aquí, tienes que pagar renta, pero tienes que buscar tu propio trabajo y buscar tu propio lugar donde vivir. Tienes que tener tu propia vida. Pero a veces cuesta, especialmente si después de muchos años hemos tolerado este tipo de comportamiento. Ok, vamos a volver a hablar de la solución. El quien cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Y cuáles son algunos pasos para dejar de ser solapadores? Por ejemplo, si hay un familiar que es abusador, es adicto, ¿qué se hace? Enfrentar el problema. Y a veces la mejor forma es una reunión familiar. Ahora, en la reunión familiar, los familiares deben decirle al adicto o al abusador con amor que tiene un problema, que lo admita y que busque la ayuda. Ahora, en este caso, los adictos o los abusadores van a resistir. No, yo puedo dejar este alcohol cuando yo quiera. No, yo puedo dejarlo. Pero hay que ser firme. Y es más, decirle, si no aceptas que tienes ese problema, tienes que sufrir las consecuencias. Vamos en esta familia a dejar de ser solapadores. Vamos a dejar de darte comida, abrigo, alojamiento, simpatía. Y si es necesario, vamos a buscar las autoridades. Tienes que cambiar, hacer los pasos necesarios para cambiar. Si no, no cuentes más con nuestra ayuda. Y jamás se debe tolerar el abuso físico o sexual. Llamen a la policía. Llamen las organizaciones sociales que están ahí para proteger a la mujer. Sé que hay. Y si los hijos están involucrados, haga cualquier cosa que sea necesaria para proteger al niño. La razón por la cual muchas mujeres no lo hacen es porque dependen de las entradas del padre y no quieren dejar este dinero que él trae. Pero mejor vivir en la calle, mejor vivir donde quiera que dejar que alguien abuse de nuestros niños. No podemos ser solapadores. Pida la ayuda y oraciones de hermanos. Para eso estamos. Y quizá podamos nosotros ayudar por un poco de tiempo al estar alguien volviendo a ponerse de pie. Pero pida la ayuda y oraciones de los hermanos. No voy a tocar largamente, pero tal como hay solapadores en el hogar, también los hay en la iglesia. El principio se aplica a ellos. Somos nosotros, familia, la familia de Dios. Y a veces hay trauma en la iglesia debido al pecado. El ejemplo bíblico, la iglesia en Corinto, toleraban ellos
que un hombre tuviera, sin duda, era su madrastra, que tuvo la mujer de su padre, y la iglesia estaba siendo solapadora, no haciendo nada. Hay solapadores que tratan de esconder el pecado y resistir la ayuda cuando la iglesia quiere ayudar. La Biblia habla de la disciplina en la iglesia. Si alguien está en rebelión, tiene que hacer algo. No estamos hablando de hermanos débiles que están creciendo. Estamos hablando de hermanos que están en rebelión. Pero si la iglesia quiere hacer algo para ayudar al rebelde, ¿qué siempre tienen? Solapadores en su familia que tratan de justificarlos, que tratan de decir, no, no están tan mal. Y ahí vamos. Y a veces las iglesias se dividen. Me da pena contar historias, pero una congregación que yo todavía la quiero mucho. Un hombre se había casado y divorciado 3 veces bajo circunstancias muy cuestionables. Él quería volver al Señor. Le decíamos, está bien, pero tienes que quedarte soltero como eres ahora. No debes volver a casarte. Pero él lo hizo y lamentablemente tuvo sus solapadores y a fin de cuentas tuvimos que irnos de aquella congregación. Era un hombre muy encantador, de buena personalidad. Hay solapadores en la iglesia. 2 claves para superar el problema. Amar a Dios sobre todo. La humildad. Con el amor de Dios, con la humildad, se superan esos problemas. Pero cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo, es difícil. Sí, no digamos que cuando solapadores, que es amor. El padre que no quiere corregir al hijo, ¿qué dice? Es que le amo demasiado. En una familia, ¿por qué no frenan el alcoholismo? O porque hasta apoyan el alcoholismo, la drogadicción o el abuso sexual. Dicen, yo le amo demasiado, no puedo llamar a la policía. No, cuando somos solapadores, no somos amorosos. Proverbios 14:23. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. En la familia, no corregir al adicto es no amar, es no quererlo. No corregir al abusador es no quererlo. No corregir al fornicario es no quererlo. Entonces tenemos que a veces examinar nuestra definición del amor. Si sigue en esta maldad, va a perder el alma. El amor es tratar de ayudarlo a dejarlo, a tomar los pasos necesarios para evitarlo. Que Dios nos ayude, porque hay circunstancias difíciles, pero que Dios nos ayude a ser fuertes. Con su palabra nos da la fuerza para hacerlo y a no ser solapadores. Gracias, hermanos. Y este es el mensaje para hoy.